¿Cómo están, queridos amigos, damas y caballeros? Bienvenidos a una nueva edición de la Noche de Misterio y Terror en el podcast Legión Oculta. Muy agradecido de que cada uno de ustedes nos esté escuchando tanto en iVoox, Spotify y también en YouTube, y la cantidad de likes y haber compartido cada capítulo que los sorprendemos todas las semanas. Créanme que es algo muy gratificante. Poder tratar temáticas tan extrañas, variadas, anecdóticas, cargadas de terror, misterio, asesinatos, etc., es muy gratificante porque nosotros estamos informándonos sobre situaciones del acontecer ufológico y paranormal, y creo que es importante darlo a conocer. Así que sin dar más vueltas, solamente me queda decir que demos inicio a una nueva edición de Legión Oculta. Je gère la faim, dans la nuit. Estás escuchando Legión Oculta. Luego de la introducción característica de este podcast, los vamos a acompañar con un caso relacionado al misterio, a veces de la conspiración gubernamental, o solamente la creación o mitificación por parte de la gente sobre el famoso agujero de Mills. ¿Lo habían escuchado antes? Hace ya más de 20 años, una historia nace en un mítico lugar de Estados Unidos sobre un supuesto agujero sin fondo en algún lugar de Natchez, cerca de Ellensburg. Si ustedes le preguntan a alguna persona local, si están en Estados Unidos, sobre el agujero de Mills, es posible que te cuente una historia que incluya actividad paranormal, conspiraciones gubernamentales y animales muertos que vuelven a la vida. Si a la vez también quieren contactar o buscar a alguien más escéptico y que probablemente coloque una cara de "Uf, ¿qué me está preguntando?", les dará una explicación sólida de por qué este mito urbano es mentira. Quienes perpetúan el mito no pueden o no quieren revelar la ubicación exacta del supuesto agujero sobrenatural. Pero Jack Powell, un respetado geólogo estatal, señala un agujero real menos amenazante cerca de Ellensburg, que probablemente fue la inspiración para crear este mito. También le dirá que la leyenda rural moderna, tal como se contó y se cuenta en las radios a altas horas de la noche, es geológicamente imposible. Todo esto comienza el 21 de febrero de 1997, cuando un hombre que se identificó como Mels Whiter, del área de Ellensburg, apareció en el programa Coast to Coast Great Art Bell, un programa de entrevistas de radio FM de difusión nacional. El programa nocturno de Bell presenta historias extravagantes y llenas de extraterrestres y a la vez también conspiranoicas. Waters, después de una larga conversación telefónica, habló de un misterioso agujero en el suelo de su propiedad rural, a unas 9 millas al oeste de Ellensburg. Según él, los agentes del gobierno federal confiscaron el terreno sin ninguna explicación sobre si el agujero era una amenaza peligrosa o importante para la seguridad nacional, o también ambas. Waters dijo que la historia que dio el gobierno fue que era el antiguo lugar donde había caído una aeronave,
También afirmó que los agentes federales lo obligaron a arrendar el terreno al gobierno, y los pagos del arrendamiento le permitieron mudarse a Australia. Waiters dijo que el agujero tenía propiedades paranormales a pesar de que los lugareños habían tirado allí su basura durante años. Dijo que un residente rural había arrojado su perro muerto y luego lo vio vivo afuera con un cazador. El perro no quiso ir a verlo. Waters indicó que conocía la Central Washington University, donde su esposa trabajó durante un tiempo. Dijo que habían bajado un sedal pesado por el agujero y se quedó sin varios carretes de sedal pesado a más de 80.000 pies de altura sin que tocara fondo. También dijo al entrevistador de la radio que otros habían visto un rayo negro que salía del agujero y otros afirmaron que los radios portátiles colocadas cerca de la entrada del agujero reproducían programas y música del pasado. El metal colocado cerca de la abertura de 9 pies de diámetro del agujero se transformaba en otros metales o sustancias. Estos detalles fascinaron a los oyentes de Kittitas Valley, quienes hicieron del programa la comidilla de Ellensburg en las siguientes semanas. Las verificaciones posteriores realizadas por los periodistas locales no encontraron registros públicos que indicaran que Miles Waters vivía en el condado de Kittitas. También una esposa que trabajaba en la CW y era dueño de una propiedad rural. Waters luego llamó al programa The Bells unas cuantas veces más, el 24 de febrero y según se informa nuevamente en el año 2000 y 2 veces en el año 2002. El programa, a lo largo de los años, retransmitió los segmentos como lo mejor de Art Bell, generando nuevamente interés. Más recientemente, la estación de televisión KOMO TV de Seattle transmitió un segmento de noticias sobre el misterio que sigue rondeando el agujero de Mills el 7 de febrero. El segmento incluyó comentarios de Red Elk, un curandero intertribal que vive en Valle Kittitas, quien afirma que su padre le mostró el agujero alrededor del año 1961 y le dijo a su hijo que no tenía fondo. Waters y quienes han buscado el agujero y afirman haberlo encontrado, nunca han revelado públicamente su ubicación exacta. Todo lo que han dicho es que está ubicado en Natat Wright, a unas 9 millas al suroeste de Ellenburg. Vuelve a entrar en escena el geólogo del Departamento de Recursos Naturales del Estado, Jack Powell, de Ellenburg, quien se encontraba entre los que escuchaban durante uno de los primeros programas de AM del programa Coast to Coast, con Miles Waters. Estaba conduciendo de regreso a su casa después de una misión fuera del condado y dijo exactamente las siguientes palabras: "Me llamó la atención de una manera divertida". Así lo afirmaba Powell, de 62 años, recordando aquel entonces. Sabía que el trabajo de Art Bell era básicamente sobre Sasquatch y ovnis y cosas por el estilo, pero era algo entretenido. Este geólogo, quien ha trabajado explorando como compañías petroleras, enseñó geología en la CWU durante 11 años y ha trabajado en la DNR durante más de 20 años. Pensó que sabía dónde se podría ubicar este agujero. Él creció en el Valle de Kittitas y cuando era niño jugaba alrededor de un antiguo pozo de una mina de oro que descendía en ángulo hacia un campo al noroeste de Ellensburg. Powell estimó que, como máximo, el pozo en el fondo del valle tenía 90 pies de profundidad o posiblemente más. Es posible que tuviera hasta 300 pies de profundidad cuando era una mina activa. Cuando el geólogo escuchó en el programa de radio que se decía que el agujero de Mills estaba en Nanadach y a más de 80.000 pies de profundidad, bueno, no pudo escuchar más. Sabía que el pozo minado más profundo del mundo tenía una profundidad de 12.672 pies y que la caverna más profunda conocida tenía una profundidad de 7.188 pies.
Los rusos perforaron un pozo profundo de 40.230 pies de profundidad en 1989. Y lo dice de la siguiente forma: si hubieran dicho por la radio que estaba en el lado norte del valle, bueno, tal vez me hubiera quedado con el programa un poco más. Pensé que el agujero del que se sabía se estaba convirtiendo de alguna manera en un agujero más lleno de misterios. Ahora Powell, quien tiene más de 30 años de experiencia explorando en detalle la geología al este de Washington y especialmente del condado de Lowell Kittitas y Nunatak Wright. Geológica y físicamente, no es posible que un agujero sea tan profundo, dijo Powell. Colapsaría sobre sí mismo bajo la tremenda presión y el calor de los estratos circulantes. Concluyó que quien quiera que fuera el agujero de Mills, o Mills Waters, quien llamó a la radio, probablemente sabía dónde se ubicaba este lugar al noroeste de Ellensburg, que está en una propiedad privada, cercado con alambre de púas y no está demasiado lejos de las tierras estatales de la DNR. Comenta Powell: supongo que este Millswater usó el agujero real como una especie de inspiración para crear su misterioso agujero en Nunatak Wright. Después de escuchar el programa de radio, Powell no pensó mucho en ello durante un tiempo hasta que en el año 2001 se puso en contacto con él un miembro de un grupo de debate del área de Seattle que estaba estudiando el agujero de Mills. La persona que llamó formaba parte de un club de chat en línea. Y dijo Powell: esperaban obtener información geológica sobre nuestra zona como parte de su llegada aquí para buscar el agujero. Él aceptó hablar con ellos con el fin de brindarles información precisa sobre la geología del lugar. El grupo realizó la visita un sábado y Powell dijo que dio su conferencia habitual, una descripción científica en términos sencillos de la geología del condado de Kittitas y algunos detalles específicos sobre Nunatak Wright. También guió al grupo hasta el antiguo pozo de la mina y les dijo que fue la inspiración para la creación del mítico agujero de Mills, explicando que este realmente no existía. Me agradecieron y me sirvieron un pastel que tenían, dijo Powell, sobre el postre que el grupo pidió en el restaurante Copper Kettle, pero no dejaron pasar la posibilidad de ir al agujero de Mills. Ese grupo más tarde formó parte de la Sociedad Paranormal de Seattle. Powell reconoció que el agujero de Mills se ha convertido en una leyenda sorprendentemente longeva, sin ninguna evidencia en absoluto. Parece que ahora es indeleble, no se puede refutar lo negativo. Probablemente nos acompañe esta historia para siempre. Esta situación o este agujero de Mills ha salido o se ha representado en muchas oportunidades en canales del cable, en las cuales hacen mención de cosas extrañas, que el gobierno de los Estados Unidos está inmerso dentro de esta conspiración y que los objetos que han lanzado a su interior han desaparecido. Ahora, si nosotros hablamos de un agujero sin fondo, científicamente hablando, en algún momento debe llegar hacia algún punto. Y también hay que tener en consideración que las capas geológicas, y mientras más se avance hacia el centro del manto, hay mucha presión, mucha actividad volcánica y flujos de magma que en caso de, si llegase a existir este agujero físicamente hablando, tendría una gran cantidad de expulsión de materia ígnea. Pero a la vez también están los creyentes del tema paranormal que este agujero de Mills es un portal interdimensional que puede conectar con otros lugares paranormales, en la cual no va a tener fondo más que nada por el cruce en la barrera que separa este plano junto al otro. Bueno, la conclusión va a ser de cada uno de ustedes, y poder decir que realmente existe el agujero de Mills, el tiempo lo dirá. Con esto, queridos amigos, nos despedimos de esta noche de misterio y terror en el podcast Legión Oculta. Soy Mario González, Capitán UFO, y los invito para que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad
cuando quieran escuchar algo terrorífico o relacionado a la ufología. Que estén muy bien.